Ya, muy bien. Entonces, a ver, nuevamente, buenas tardes. Le doy la bienvenida a todos. Vamos a iniciar la clase, bueno, por motivo de fuerza mayor, que ya sabemos que lo vamos a trabajar bajo esta modalidad. Y, bueno, hay muchos que no asistieron en la primera clase. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso de lo que corresponde a esa sesión y, obviamente, vemos lo que corresponde a la semana 2, que es la que deberíamos ver en esta oportunidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo vamos a trabajar en dos niveles, en dos partes este curso, ¿está bien? En la parte online, pues tenemos desde las 6 hasta las 9:20. Probablemente ustedes no aguanten 3 horas de clase. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, puntualmente. Voy a explicarles de todo lo que se trata el curso, principalmente orientándolo más al tema teórico. La primera hora, 1 hora, hora y cuarto, por ahí, dependerá. Una vez explicado, obviamente ustedes, si tienen alguna duda, alguna consulta, pregunten. Ahora, eso corresponde a la parte teórica, ¿ya? Y a la parte práctica, ustedes saben que a veces, por la misma conexión, a veces la red se satura y por ahí, a veces hay interferencias. Entonces, para la parte práctica, lo que yo voy a hacer es generar un video de la clase donde voy explicando el código que se va manejando, que se va desarrollando. De tal manera que si ustedes tienen alguna duda, tienen varios medios. Tienen el correo electrónico, tienen Canvas, o en todo caso, por favor, y acá les voy a pedir, por favor, que seguramente ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces el administrador o la administradora, por favor, que me agregue a ese grupo, al grupo que ya tienen. O en todo caso, creen otro grupo para ese curso. ¿Ya? Y me agregan, por favor, de tal manera que si tienen alguna duda, alguna dificultad con respecto a los temas, inmediatamente me escriben al WhatsApp y yo les respondo. De repente sería una comunicación mucho más fluida, mucho más rápida. ¿Ya? ¿Estamos? Bien, eso. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la primera hora, hora y cuarto, hora 20, dependerá ya de las preguntas que ustedes hagan. Nos enfocamos netamente al tema teórico. Al tema teórico. Y para la aplicación práctica, porque en algunos casos no se logra escuchar bien, por ahí hay interferencias, para la aplicación práctica yo voy a generar otro video donde voy explicando línea por línea lo que se va desarrollando. ¿Está bien? Más o menos la misma modalidad como cuando trabajábamos en el laboratorio, donde yo explicaba, ¿está bien? Grababa, generaba el video y eso lo publicaba en YouTube. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, para que ustedes puedan revisar y desarrollar sus prácticas. Para algunos que todavía no han enviado la primera práctica, entonces vamos a ver cómo manejamos ese tema, porque obviamente no asistieron por diversos motivos, por lo tanto vamos a ver cómo se regulariza y obviamente cómo vamos ayudándonos con respecto a este tema, ¿ya? Ok, entonces nuevamente por favor, el administrador o la administradora del grupo, por favor, creen un grupo o en todo caso me agrega al grupo que ya tienen para poder comunicarnos. ¿Ya? ¿Ok? Ya, ok. Listo, gracias. Bien, entonces, a ver, para esta sesión, para esta primera parte, nuevamente, para los que acaban de llegar, vamos a hacer un repaso a lo que corresponde a la semana 1. ¿Ya? Bien, el tema de inteligencia de negocios, como ustedes saben, me da la posibilidad de manejar una serie de datos históricos. Y en base a esa data histórica que vamos procesando, voy a generar principalmente dos cuadros, dos modelos, que es el modelo predictivo y el modelo descriptivo. ¿Ya? Y todo este tema, todo el marco teórico que corresponde a este curso, lo vamos a plasmar bajo un lenguaje. En este caso lo vamos a plasmar bajo Python. Hasta el ciclo anterior se trabajaba bajo SQL Server. Sin embargo, ustedes pueden revisar también, están los videos en YouTube.
donde pueden trabajar, seguir toda la secuencia trabajándolo básicamente bajo SQL Server. Sin embargo, ya para este ciclo sería coordinado con el coordinador de la especialidad, donde precisamente se vio por conveniente trabajarlo todo bajo Python. ¿Ya? Ok. Hasta ahí, por favor, ¿alguna duda? A ver, voy compartiendo una diapositiva. Bien, les voy a pedir algo, por favor. Si es que algo de repente ya estoy explicando y no se logra ver nada en pantalla, les pido, por favor, que inmediatamente ustedes comuniquen para poder solucionar este tema. Ya, bien. Por ejemplo, nosotros acá en la primera semana tenemos gestión de archivos y en la segunda semana tratamiento de datos. Ya. A ver, por ejemplo, acá es importante. Acá básicamente vamos a trabajar con cuadros estadísticos y además de algoritmos. Ya, a ver, ¿qué es el tema de inteligencia de negocios? Básicamente es un mecanismo que me va a permitir procesar datos históricos, data histórica. ¿Para qué? Para generar cuadros predictivos, modelos que me permitan predecir y cuadros descriptivos, modelos que me permitan conocer la relación causa-efecto entre variables. ¿Está bien? Perfecto. Y para lograr desarrollar eso, ¿está bien? ¿Qué es lo que debemos de tener? Una base de datos. Bueno, en realidad, pues, sabemos que en las empresas la data está en archivos de texto, está en Excel, en SQL Server, etcétera. Entonces lo que tenemos que hacer es integrar esa información. Integrarla, procesarla y obviamente una vez procesada mostrar resultados. Resultados que me permitan predecir o describir. ¿Está bien? Cuadros predictivos y cuadros descriptivos. ¿Y voy a lograr desarrollar cuadros predictivos descriptivos? Lo que pasa es que, como parte de un proyecto de inteligencia de negocios, voy a manejar algoritmos, que simplemente son técnicas de análisis que se encargan de hacer un análisis minucioso de un conjunto de datos, donde la data puede estar en un archivo plano, en un archivo de Excel, en SQL Server, en MySQL, etcétera. Ahora, estos algoritmos que lo vamos a trabajar en este curso, forman parte del lenguaje Python. Sin embargo, hay algoritmos también que lo puedes manejar bajo SQL Server, hay algoritmos que lo puedes trabajar bajo Oracle, etcétera. Pero puntualmente para nuestro curso vamos a trabajar una serie de algoritmos que te permiten hacer un análisis de datos, ¿está bien? Pero usando el lenguaje Python, donde toda la información va a estar en diversos formatos. Inicialmente empezaremos con un archivo plano y por ahí iremos trabajando por ahí con archivos Excel, con archivos con base de datos MySQL, etcétera. Ahora, por lo tanto es indispensable conocer, puedes ir manejando los diversos comandos de Python. Ya, inicialmente serán comandos básicos que te permiten manejar archivos, manejar arreglos, listas. Pero la parte fundamental es manejar algoritmos, que poco a poco iremos manejando ellos. Por ejemplo, tema 1, gestión de archivos. Tema 2, tratamiento de datos. Tema 3, gestión de conjunto de datos, gestión de dataset. Y de cierta forma, a partir de la semana 4 vamos a ir manejando ya herramientas estadísticas, donde a partir de la semana 6 es donde ya se van manejando diversos algoritmos de análisis. Entonces, si yo voy a manejar, yo quiero predecir, quiero describir, necesariamente tenemos que manejar estadística. Y como parte de estadística, a nivel de Python, hay una serie de funciones que te van a permitir hacer cálculos estadísticos. A eso básicamente está enfocado. Hay que manejar diversas funciones de Python que te permiten
hacer cálculos estadísticos. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo voy a leer un archivo? ¿Cómo voy a exportar esa información sobre un archivo? Tema 1, semana 1. Semana 2. ¿Y cómo voy a hacer un tratamiento de datos? Es decir, yo tengo, por ejemplo, todo un conjunto de datos y esa data tiene esos registros o hay campos que tienen valores nulos, no me sirve. Entonces lo que tenemos que hacer es depurar esa información. O hay campos que tienen valores incorrectos. Por ejemplo, no sé, imagínate un campo sueldo que tiene un valor negativo. Entonces esa data no me sirve. O de repente en la variable un campo edad. En edad puedo tener un valor negativo. Entonces esos valores negativos, esos valores inválidos no me sirven. Entonces tenemos que hacer una limpieza de datos. Tenemos que hacer una limpieza de datos para posteriormente hacer un análisis minucioso de esa data y generar cuadros predictivos y cuadros descriptivos. ¿Ya? A eso básicamente está enfocado, pero todo ello, y algo por favor que quede claro, todo ello lo voy a trabajar aquí bajo Python. Ahora, es decir, full código. Pero sin embargo, si tú quieres trabajarlo de manera interactiva, también sin codificar demasiado, entonces lo que puedes hacer es trabajarlo bajo SQL Server. Es decir, SQL Server generalmente lo asociamos con un motor de base de datos. Ya, perfecto. Pero también tiene herramientas que te permiten manejar procesos de inteligencia de negocios. Es decir, hay una serie de algoritmos que te permiten hacer análisis de datos. Si quieres trabajarlo con SQL Server, en algún momento dado también podemos trabajarlo. Sin embargo, los invito a que revisen el canal de YouTube donde pueden revisar los videos de SQL Server, es decir, el curso de inteligencia de negocios bajo SQL Server que se trabajó hasta el ciclo anterior, es decir, 2019. ¿Ya, muchachos? A eso básicamente está enfocado. No sé si tienen alguna duda para no cansarlos. ¿Está bien? Pregunten, por favor. Ya, a ver, pronúnciese. No hay ninguna duda, ninguna consulta, tan duro, alguna duda. A ver, Aponte, Martínez, Panduro, Jeremy, Timoteo, Breña después de tiempo que lo veo en línea por ahí. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Breña? ¿Qué es tu día? ¿Todo bien? Sí, profesor, está en cuarentena. Muy bien, Breña. Un gusto saludarte. Después de tiempo que te veo, Igualmente. al menos Sí, por... profesor, la primera clase falté, pero ya que es la segunda clase. Claro, sí, pues. Muy bien, muy bien. A ver, entonces, Cerrado, Kevin, Ramir, Pumajulca, Sabrina, ¿qué es tu día? ¿Cómo estás? Parece que Sabrina ingresó 2 veces, o por ahí se ha duplicado ahí No, sí, he empezado ¿no? a veces por mi computadora, pero está Ya, mal. perfecto. Tú no estuviste en la primera clase, principalmente para lo que no estuvieron en la primera clase. ¿Alguna duda, por favor? Porque en la primera clase principalmente comentamos por bastante tiempo, un par de horas creo, explicamos todo lo que correspondía al curso y si yo hago lo mismo ahora, ustedes se van a aburrir. Entonces, por eso es que quisiera, en todo caso, si tienen alguna duda, ya expliqué puntualmente el objetivo del curso. El objetivo del curso es, ya, perfecto, yo tengo una base de datos en diversos formatos, sea MySQL, Oracle, sea un archivo de Excel, archivos planos, etcétera. Toda esa información tengo que depurarla. ¿Y cómo voy a hacer depuraciones? A nivel de funciones de Python. ¿Para qué? Para conseguir una data limpia. Una vez que esté la data limpia, es decir que la data que se encuentra en cada campo sean valores válidos, que no existan valores nulos, es decir, que no existan valores vacíos, etcétera.
Una vez que la data esté limpia, yo tengo que procesarla, analizarla bajo diversos algoritmos. Y de acuerdo al algoritmo que use, en algunos casos te van a generar modelos predictivos o modelos descriptivos. Ahora, y esos algoritmos que está incorporado como parte del lenguaje de programación, maneja generalmente funciones estadísticas. Es decir, que acá no es que vamos a aprender Python, porque probablemente ustedes ya conozcan el tema, sino lo vamos a orientar un poco más al manejo de funciones estadísticas y principalmente al manejo de algoritmos. Ya, todo es con código. ¿Está bien? Hasta ahí, no sé, alguna duda, alguna consulta adicional. No se olviden, por favor, el grupo que ustedes ya tienen en WhatsApp, el administrador o la administradora me agregan, si es posible, o en todo caso formen un nuevo grupo y me agregan para poder comunicarnos y estar apoyándolos en la medida que sea posible, ya, para cualquier duda, cualquier consulta. ¿Está bien? Ya, ok. A ver, ahora, ¿qué necesitamos para este curso? Uno, como lenguaje de programación Python. Ya, eso es uno. Ya, Python. Dos, si algo, por favor, estoy con algo, comento y no se logra ver, inmediatamente comuníquenme para ver cómo soluciona el tema. ¿Ya? Bien. Uno, necesito instalar Python. ¿Ya? Python. Dos, un software bastante elemental que me va a permitir, que me sirve de soporte para manejar funciones estadísticas y para manejar puntualmente diversas librerías orientadas a análisis de datos. Ya, ese software es el software Anaconda. Por ejemplo, a ver, vamos a verificar acá. ¿Se ve esa pantalla? A ver, a través del chat o verbalmente, por favor, me lo dicen. Háganmelo saber. Se ve la pantalla que estoy mostrando, la pantalla de Anaconda. Señor, buenas tardes. Sí, Ya, sí perfecto. se ve. Ok, muy amable, gracias. A ver, miren, entonces comentamos aquí, ¿ya? Nuevamente, con la confianza del caso, si algo no se ve, comento algo y no se ve, inmediatamente avisen, por favor. Ya, bien. Entonces, acá tenemos dos cosas. Uno, necesitamos instalar el lenguaje de programación Python, donde el IDE que vamos a usar va a ser el PyCharm, ¿está bien? Y dos, necesitamos un software que sirva de soporte para manejar librerías orientadas a análisis de datos. Y ese software es el software Anaconda. Ya, está ahí. Acá lo pueden descargar. Y bueno, probablemente descarguen la versión 3.7 para Python. Ya. Importante, este software simplemente se instala y nada más. Ya es un repositorio de librerías. Ya, donde simplemente este software se instala y no necesitas cargar la aplicación, no. Simplemente te sirve de soporte para poder manejar las librerías orientadas a análisis de datos. Ya, perfecto. Ahora, veamos aquí. Ya, conocido este tema, instalo Anaconda. Ahora lo que voy a hacer es compartir, a ver. Ya, muy bien. Estamos ya, tenemos acá el entorno del PyCharm, que es un entorno, es un IDE para Python, que se parece mucho a Eclipse. Ya, por ejemplo, acá creamos un proyecto para toda la documentación del curso, nos vamos a ir apoyándonos de Canvas.
En Canvas está todo lo que corresponde al curso, los PPT, las prácticas, mientras por ahí parece que por ahí tengo alguna dificultad con el software. A ver, unos segundos, voy comentando, ¿no? A ver, con respecto a las prácticas, los que todavía no han tenido la oportunidad de subir la primera práctica, no hay ningún problema. Vamos a ver cómo regularizamos este tema. Probablemente lo habilite para unos días más, ¿ya? Y puntualmente para cada semana. Estamos recuperando la semana 2. Por lo tanto, esta semana 2, la práctica de la semana 2 lo presenta cuya fecha límite es el día domingo. ¿Ya? El día domingo. En este caso es el día 12. De la semana 3 igual, lo habilito la próxima semana, lo habilito el lunes y tiene la posibilidad de desarrollarlo hasta el día domingo, hasta el 19. Y así, para cada práctica la fecha límite va a ser el día domingo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Dónde lo sube? En Canvas, en formato Word. ¿Está bien? Así es. La práctica, el laboratorio es lo que vamos desarrollando, Pandora, lo que vamos desarrollando cada sesión. Recuerden que, por ejemplo, en todos los cursos se desarrollaba una práctica diaria, ¿no? Donde se desarrollaba y lo subían al Canvas. Eso. ¿Ya? Y la práctica donde, bueno, obviamente se da en la semana 4, 8, 12, 16, eso ya lo vamos comentando en su momento. Por ahora simplemente son las prácticas que se desarrollan cada semana. ¿Está bien? Ya, bien. Acá pongo el nombre de mi proyecto. Semana 1. Semana 1. Bien, mientras va cargando también, vamos comentando a ver acá. Bien, si nosotros volvemos a Canvas, tenemos acá, miren, todo el material que corresponde a la semana 1, archivos que van a ser necesarios para trabajar, para desarrollar la práctica de esa semana, ¿está bien? Y en la clase virtual donde estoy enlazando al canal de YouTube para que ustedes puedan revisar todo lo que se hace, todo lo que se ha desarrollado con respecto al tema práctico de ese curso. ¿Ya? A través de esta clase virtual que dice clase virtual semana 1, vas a tener acceso a YouTube, donde vas a tener la posibilidad de revisar el video que contempla toda la aplicación práctica del curso, de la semana, ¿ya? Del tema. Por lo tanto, en base a ese video, tranquilamente puedes ir desarrollando lo que se te pida en la guía. Por lo tanto, lo mismo va a suceder para la semana 2. Tienes acá un enlace para el canal, donde ahí tú vas a revisar el video. Visualizas el video donde se va a ir explicando línea por línea todo lo que corresponde a las diversas funciones que se van a manejar. ¿Está bien? ¿De acuerdo? En base a eso van desarrollando todo lo que concierne a su práctica de cada semana, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, acá vamos a crear un proyecto. A ver, un momentito. A ver, acá. Semana 01. Y acá es importante. Acá en el entorno que vamos a usar, tienes que elegir acá. No se ve la Onda. pantalla. Profesor, no se ve la pantalla, disculpe. Ah, ya, Lo que está haciendo. Ya, a ver, por eso dígame un momento. Veamos acá.
Ya, a ver, ahora sí. Dígame por favor, ahora se ve. Hola, hola. ¿Se ve? ¿Se visualiza? No, profe, todavía. Todavía. Ya, a ver acá. Semana 1. Ahora sí, profesor. Ahora sí, ¿no? Ya. Por ejemplo, acá, miren, un pequeño detalle. Cuando justo creo el proyecto, para poder compartir la pantalla, el software tiene que ser, tengo que haber ejecutado al 100% el software. Es decir, que cuando creo el proyecto, ese entorno de la creación del proyecto no se puede compartir. Entonces tengo que terminar de haber creado el proyecto para poder compartir dicho entorno. Entonces acá precisamente he capturado la pantalla para que ustedes sepan qué elegir al momento de crear el proyecto. A ver, voy a compartir ese entorno. Ya, muy bien. ¿Se ve esa pantalla, por favor? ¿Se logra ver esa pantalla? Ya, sí, ¿no? Ya, miren acá. Por ejemplo, acá tienes el nombre del proyecto, semana 1. Ya, importante. En la parte inferior donde te pide el interpretador para el proyecto, acá tenemos que elegir Conda. ¿Ya? ¿Y por qué Conda? Conda viene de Anaconda, que es el software que te provee las librerías para análisis de datos. Entonces, por obvias razones, lo primero que tienes que hacer es instalar Anaconda. ¿Cómo se vincula Anaconda con Python? Simplemente con esa opción, con lo que ven ahí. Nada más. Tú instalas Anaconda y listo, ahí quedó. No hay nada más que hacer ahí, porque tiene soporte para las librerías. Ahora, ¿y cómo enlazo Python cómo así Python va a usar esas librerías? Precisamente cuando creo un proyecto, acá en el interpretador tengo que elegir Conda. Suficiente con eso. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Listo. Entonces, a ver, voy a volver a Python. Ya. Estamos acá en Python.
un pequeño detalle, Anaconda es un poquito pesadito, así es que con calma, en caso que lo esté instalando, con calma porque toma bastante tiempo, ya es un poquito pesado en realidad. Ya, muy bien. Entonces ya tenemos acá el proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es generar un primer archivo. Ya, ejemplo 1. Ya, muy bien. Perfecto. A ver, en este ejemplo 1. Para este ejemplo 1, voy a usar un archivo que está en Canvas, que corresponde a la semana 1. Ese archivo es el archivo Medallero Panamericanos Lima 2019. ¿Ya? Ese archivo lo descargas de Canvas, que está en la semana 1, y lo copias en la ubicación de tu proyecto. Lo copias en la misma ruta de tu proyecto. ¿Ya? De tal manera que debo de tener acá el ejemplo 1 y logran ver, acá aparece el archivo plano, un archivo CSV que tranquilamente lo puedes abrir con Excel. Ya, muy bien. Ya, perfecto. Ahora, primero vamos a abrir ese archivo a nivel de Python. Ya, pero ¿para qué voy a abrir el archivo? Para poder hacer un análisis, manejar algunas funciones estadísticas. ¿Está bien? Entonces, para ello, voy a importar esta librería. Import, acá la librería pandas, y vamos a darle un alias. ¿Está bien? Y además, adicional a esa librería pandas, que es la que me brinda soporte para manejar funciones y librerías orientadas a análisis de datos, también voy a importar esa librería NumPy. Y vamos a darle también un alias. ¿Y esa librería para qué sirve? Sirve también para poder hacer un análisis minucioso, pero ya usando funciones estadísticas. Entonces, mientras Pandas es una librería genérica que te permite hacer un análisis exhaustivo para todo tipo de operaciones, NumPy básicamente es para manejar funciones estadísticas. Entonces, ahora, esta librería que estoy importando hay que instalarla. Instalamos el paquete de Pandas. ¿Está bien? Instalamos. ¿Y de dónde lo va a instalar? Precisamente de Anaconda. Ambos. ¿Ya? Ambas librerías está integrado a Anaconda. Por lo tanto, al momento de instalar dichas librerías, inmediatamente hace uso de la Anaconda. Porque precisamente hemos integrado el proyecto con ese software. Ya, muy bien. Entonces, también nos podemos apoyar, por favor, para esta clase, la guía de laboratorio que está en la semana 1 y también el contenido del archivo CSV. Acá está el archivo, miren. Tenemos la posición, el país, todo lo que corresponde a los panamericanos, posición, país, el número de trofeos que se ha obtenido en oro, en plata, bronce, etcétera. Ya, muy bien. Ok, entonces, ahora, lo que yo voy a hacer es, a través del alias td, que representa la librería pandas, voy a leer el archivo. td, por ejemplo, acá le digo .read, como todavía está instalando, está llamando, está importando, al momento que hago es llamar al archivo. ¿Está bien? Ahí está el archivo, perfecto. Y acá vamos a poner, como todavía no lo instala, aún no lo reconoce.
Una consulta. Dime. ¿Puedo usar Anaconda, por ejemplo, en environment? Creo que Python tiene por defecto, creo, con un environment. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Y pues sería mejor Anaconda, entonces. Usar. Claro, en realidad para lo que es análisis de datos, que te provee una serie de algoritmos en realidad que te hacen un análisis exhaustivo de tu data, y donde la parte más importante es que te permite hacer análisis de todo tipo de datos, es decir, en diversos formatos. Lo ideal es trabajarlo con Anaconda. Ojo, es ideal siempre y cuando lo trabajes a nivel de Python. Sin embargo, pues, oye, si trabajaras con otros entornos, por ejemplo, bajo inteligencia de negocios con SQL Server, no requiere, basta con SQL Server. Bueno, hay una herramienta adicional que es el Data Tool. O sea, en realidad, de acuerdo al lenguaje que uses como herramienta que te va a permitir procesar esa data. ¿Ya? Python, generalmente con Anaconda. Sí, pues gracias. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí, estamos importando pandas, la librería pandas, NumPy también, a cada una de ellas le asignamos un alias, y acá, mira, acá leemos el archivo. Ya, perfecto. Por ejemplo, a ver, supongamos acá nada más, ¿qué pasó por acá? Ya, por ejemplo, vamos a imprimir solamente esa información. Ya, a ver, tenemos, por ejemplo, fíjate, en líneas generales, ¿no? Importamos las dos librerías, que eso lo va a jalar de la Anaconda, leemos el archivo, ¿está bien? Imprimimos la información del archivo, y obviamente debajo de él habrá que implementar una serie de métodos que te van a permitir hacer cálculos estadísticos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Acá es bastante código que se va manejando. A ver, hasta ahí, mientras va instalando esa librería, por favor, no sé si tienen alguna duda. Y algo más también, me van apoyando con respecto a las guías del laboratorio, donde ya tienen acceso a través de Canvas, para que puedan ir revisando la información que los problemas que nos piden cada una de ellas. Profesor, disculpe, Y dime, no sé si podría grabar esta clase, porque ahorita estoy teniendo inconvenientes para poder instalar, sí, Python, ciertos se está grabando, materiales. Listo. ¿ya? Dos Muchas cosas, gracias. por favor, ¿ah? Se está grabando lo que estamos haciendo en este momento, claro, algo pequeño, y también se va, eh, una vez que terminemos esta sesión, voy a subir el video que corresponde a la aplicación práctica. ¿Ya? O sea, vas a tener dos videos, la clase online y la clase virtual, que es el video donde se va explicando línea por línea lo que se va programando. Ya, muy bien. Entonces, miren, acá ya tenemos, ya instaló, a ver, acá, por ejemplo, me preguntan, a ver. Así es, por ejemplo, mira, en la primera sesión se usó, pero sin el tema sin Anaconda. Lo que pasa es que se puede usar sin Anaconda, pero para instalar cada librería te va a tomar bastante tiempo. Es una alternativa, ¿ya? Es una alternativa, a ver, si nos ordenamos un poco. Ya, Anaconda es el software completo que te provee las librerías para análisis de datos. Ya, perfecto. Pero sin embargo, de repente a mí me interesa solamente hacer algunos cálculos estadísticos. Es decir, no quiero manejar ningún algoritmo de análisis de datos. Solamente quiero manejar algunos cálculos estadísticos. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es voy a importar la librería Pandas y NumPy también. ¿Está bien? Vamos a importarla.
Entonces, pero se puede instalar, se puede importar esas librerías genéricas que no necesariamente formen parte de Anaconda. ¿Está bien? No sé si me dejé entender. Quiero hacer cálculos estadísticos, solamente cálculos estadísticos. Quiero graficar, ¿está bien? Quiero hacer gráficas estadísticas. Entonces, de repente puedo crear un proyecto sin necesidad de asociarla con Anaconda, tal como lo hicimos en la primera semana. Ya, pero sin embargo, la instalación de esas librerías toma tiempo. Eso es uno. Y dos, si yo no trabajara con Anaconda, estoy limitado al hecho de manejar, al hecho de usar librerías que están orientadas en este caso, a análisis de datos. O sea, al tema de algoritmos. Si voy a manejar simplemente cálculos estadísticos, tranquilamente Pandas, NumPy, y sin necesidad de asociarla con Anaconda. Pero si ya nosotros queremos manejar algoritmos, es importante que lo asocies con Anaconda. ¿Ya? Para eso sí es obligatorio. Mientras que para manejo de cálculos estadísticos podría ser opcional. En realidad es opcional. Es opcional, pero la instalación de cada librería te toma tiempo. En cambio, ya teniendo Anaconda es mucho más rápido. ¿Ya? Más completo, porque ya te provee las librerías para manejar algoritmos. Algoritmos para cuadros predictivos y cuadros descriptivos. ¿Ya? ¿De acuerdo? No sé si quedó claro hasta ahí, Pandura. Ya. Si lo captaste, no la captaste. Solamente cálculos estadísticos, gráficos, ya, directamente Panda, NumPy, sin necesidad de asociarla con Anaconda, pero la instalación te va a tomar tiempo. Ya, perfecto. Pero si ya quisiera manejar algoritmos, ahí sí es necesario, es obligatorio trabajarlo con Anaconda. ¿Ya? Ok, entonces mira, tenemos acá el primer ejemplo. Y acá probablemente se encargue de imprimir toda la información que tiene ese archivo. Todo lo que yo mostraba, ¿está bien? Directamente acá lo puedo mostrar a través de la aplicación, ¿no? Ya, muy bien. Entonces tenemos toda la información quizá. Ya, posición, país, la primera columna es el índice que automáticamente el sistema lo genera. ¿Está bien? Listo. Ya, perfecto. Ahora, por ejemplo, eh, por ejemplo, implementar algunas funciones, ¿no? Muy similar a lo que dice en clase. Ya, muy bien. A ver, entonces, por ejemplo, acá implemento una función. Supongamos quiero obtener la sumatoria de una columna. Por ejemplo, acá le digo supongamos calcular suma. Ya. Entonces, por ejemplo, acá implementamos nuestra función y acá hay varias formas. Por ejemplo, acá le digo un print, ¿está bien? Llamamos a la variable ds, que es la variable que representa el conjunto de datos. ¿Qué queremos sumar? Acá yo he verificado que hay varias columnas. Posición, país, oro, plata, bronce, etcétera. ¿Qué columna queremos sumar? Primero hago mención a la variable que representa el conjunto de datos, a ds. ¿Está bien? Entre corchetes se hace mención al nombre de la columna. Al nombre de la columna que queremos sumar. Por ejemplo, acá le digo plata.
hago mención a la columna. Y posterior a él, ¿qué hago? Implemento o llamo a una función que se encargue de hacer una sumatoria. Por ejemplo, acá la función sum. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ahí estoy sumando, por ejemplo. Es, tranquilamente, si hace mención a la variable que representa el conjunto de datos, entre corchete y apóstrofe, el nombre de la columna a sumar. ¿Ya? ¿De acuerdo? El nombre de la columna a sumar. Ya, perfecto. Hay otros modos también, ¿ah? Pero, por ejemplo, acá tranquilamente se puede manejar así. Supongamos un segundo modo, también otra alternativa. Acá en Python en realidad hay una diversidad de manejar estas cosas. Ya Sabrina ya ingresó porque ya le di acceso. Ya, por ejemplo, a ver, si se mantiene el error ahí me comunican por favor. Si no puede ingresar, me avisan. Por ejemplo, acá le digo un print. Otra forma es colocando la variable que representa el conjunto de datos, punto, el nombre de la columna, punto, y la función. Es otra forma de hacer mención a una columna de un conjunto de datos. Estoy usando la función sum, que se encarga de hacer una sumatoria, donde yo hago mención al nombre de la columna y previo a él hago mención al conjunto de datos. Es una alternativa a la línea 6. La línea 6 es cuando a ese conjunto de datos lo tratas ya como arreglo. Es decir, que puedes hacer mención a índices. ¿Ya, de acuerdo? Ya. Ahora, hay otras formas también. Hasta ahí estoy usando básicamente qué librería, qué variable, la variable de f. ¿Está bien? Ya, y la variable de f es la variable que representa, almacena todo el conjunto de datos que lea a través de PE, de Panda. Es decir, ahí estoy usando una función estadística, una función que hace una sumatoria, pero de Panda. Pero también puedo hacer eso mismo con la librería NumPy. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Acá, print. En ese caso coloco np, que es el alias, punto. Ahí coloco la función sum. Paréntesis, y ahí se coloca el conjunto de datos, ¿está bien? Y entre corchetes, el nombre de la columna. Así. Esa es otra forma, es otra modalidad. Lo importante tú dirás, pero ¿cuál es la diferencia? Pero si iba a hacer lo mismo, lo que pasa es que Pandas es mucho más genérico. Es para absolutamente todo. En cambio, NumPy es netamente para cálculos y operaciones estadísticas. Entonces, se podría considerar que es el que te consume menos recursos siempre y cuando uses o pretendas hacer cálculos estadísticos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, es como si yo, por ejemplo, declarara, supongamos, a ver, a nivel de, por ejemplo, de arreglos. Si yo trabajara con arreglos, Pandas es algo así como un arreglo que te permite manejar múltiples dimensiones, n posiciones. En cambio, cuando tú declaras un arreglo con una longitud, le estás indicando que maneje una determinada cantidad de posiciones. Eso es algo así como el número. ¿Ya? Y otra forma, por ejemplo acá, print. Acá tranquilamente puedes poner np punto, llamas a la función que se encarga de hacer la sumatoria, paréntesis, ds punto y el nombre de la columna. El nombre de la columna. Son otros modos. Como ves, bueno, un primer modo usando puntualmente la librería Pandas
y un segundo modo usando la librería NumPy. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, entonces, por ejemplo, para comprobar esto, vamos a ejecutar la aplicación y acá sale. Acá está primero toda la data que nos encargamos de imprimir en la línea 4 y acá en la parte inferior tenemos el mismo resultado. 419. ¿Qué está haciendo con él? 4 impresiones. Está encargándose de sumar todo lo que corresponde a la columna plata. ¿Ok? Ya. Así como estoy haciendo una operación, una sumatoria, puedo hacer cualquier tipo de cálculo. ¿Está bien? Por ejemplo, acá yo quiero calcular el número de elementos. Quiero saber cuántos registros hay. Supongamos, cálculo, número de elementos. Número. ¿Está bien? Entonces acá del mismo modo, tranquilamente acá puedo poner así, print, puedo colocar la función len, paréntesis, df, entre corchete, el nombre de la columna. Por ejemplo ahí plata. Estoy conociendo, estoy determinando la longitud, el número de registros. Acá, otra forma también podría ser así, print, por ejemplo acá nuevamente la función len, que se encarga de obtener la longitud, paréntesis, df punto y el nombre de la columna. Así. Con NumPy sería print, acá pongo, a ver, sería, por ejemplo, nt. Otra forma también, a propósito, otra forma de trabajarlo con Pandas también es así. Print, aquí pongo, ds punto plata, que es el nombre de la columna, plata. ¿Está bien? ds, veamos por acá, entre corchete, el nombre de la columna, ¿ya? El nombre de la columna, y acá ya usando una función estadística, count. ¿Está bien? Miren, 3 formas. Quiero conocer la longitud de elementos, el número de elementos, usando la función len. Hago mención al nombre de la columna, otra forma también usando len, o usando una función estadística, la función count, que es la que te permite contabilizar, conocer el número de elementos con respecto a esta columna. ¿Está bien? Todo ello que, usando netamente la variable de f, y la variable de f es la variable que representa al conjunto de datos que ha sido leída por la librería Pandas. Ya, perfecto. Y con NumPy también lo puedo hacer. Por ejemplo, acá le digo print, acá puedo poner np.size. ¿Está bien? Size. Obtener la longitud. ¿De quién? Del conjunto de datos. df corchete y el nombre de la columna. Ya está. El nombre de la columna. ¿Está bien? Y otro modo también, algo similar a él, tengo acá np.size, ¿está bien? Acá le digo df punto y el nombre de la columna. Y acá vamos a llamar a esta función. Ahí está. El resultado es el mismo. Quiero calcular, a ver, para no cansarlo, eso con respecto a diversas funciones estadísticas que podemos manejar. ¿Está bien? Por ejemplo, quiero calcular, supongamos, la media. Usamos esta función. ¿Está bien? Bien. Quiero obtener, supongamos, vamos a considerar, quiero obtener la mediana. ¿Está bien? Para poder usar la mediana, por ejemplo, en realidad podemos hacer una
un cálculo, una función, ¿está bien? Una función en sí donde permita conocer, obtenga la suma entre el número de elementos. Por ejemplo, quiero conocer la moda, ¿está bien? Quiero conocer la moda, mode, y así. De esa manera podemos ir calculando y hacer diversas operaciones estadísticas. ¿Ya? Eso se resume, pero que obviamente iremos manejando todo un conjunto de datos que corresponde también a otros formatos. Ese es el resumen de lo que se hizo en la primera clase. Pero ya más tarde voy a ir subiendo, acá están los mismos resultados, miren. ¿Está bien? Más tarde voy a ir subiendo todo el desarrollo que corresponde a la aplicación práctica de esa guía. Solamente queda pendiente algunos ejercicios para que ustedes lo terminen. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso representa básicamente a la semana 1. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Hasta ahí, a ver. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, Acerca de los exámenes, ya. ¿o solamente vamos a presentar laboratorios por estas semanas? Ya, a partir de la semana 1, como ya tienes conocimiento, se desarrolla las actividades de cada semana, ¿no? ¿Está bien? Como siempre lo hacían, al menos para mi curso, ¿está bien? Ya, y en la semana 4, 8, 12 y 16, ustedes daban prácticas en el laboratorio. Ahora se va a mantener esas prácticas, pero con la diferencia que ya lo van a hacer en casa. O sea, es decir, es una práctica más. Pero ustedes saben que la práctica de Canvas, la práctica de cada semana, se promedia, pues. La práctica Canvas de la semana 1, 2, 3 y 4 se promedia y sale una nota de teoría. La práctica de Canvas de la semana 5, 6, 7, 8 se promedia, sale una segunda nota de teoría. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Y la práctica que se daba, ¿no? En la semana 4, 8, 12, 16, se va a mantener la fecha, con la diferencia que obviamente lo van a hacer en casa. Pero esa práctica sí va directamente al sistema. Esa nota va directamente al sistema, que corresponde como una práctica de laboratorio. Ya, no sé si quedó claro. Sí, profesor. Ya, gracias, Sabrina. A ver, Pandora me dice, ¿cuál es la diferencia entre pandas y NumPy, no? Ya, a ver. Se podría decir que Pandas es una librería que abarca absolutamente todo. Es decir, tiene soporte para manejo de cuadros estadísticos, tiene soporte para gráficos y tiene soporte puntualmente, donde yo lo veo más interesante, y tiene soporte para manejar algoritmos de análisis de datos. Algoritmos, repito, que te permiten predecir y algoritmos que te permiten describir. O sea, tiene soporte para desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Mientras que NumPy está asociado netamente a manejo de funciones estadísticas. O sea, puntualmente a ello. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya. Ok. A ver, veamos un segundo que corresponde a la segunda semana, pues. Ya, a la segunda semana. A ver, con respecto a la segunda semana, vamos a ver acá.
Estoy accediendo al Canvas. Si no se logra ver, me avisan, por favor. Acá tenemos en la semana 2. Vemos por acá. Semana 2. Ya, en la semana 2 hay dos temas que debemos de manejar. Es decir, ¿cómo hacemos un tratamiento de datos? Si me ayudan, por favor, eso también está en Canvas. Pueden revisar el marco teórico y también la guía. Ya, en semana 2 hay dos temas que se deben manejar. Dos temas que se encargan de almacenar o procesar todo un conjunto de datos. Si estamos hablando de un conjunto de datos, puede ser un arreglo, puede ser toda la información de un archivo plano, de una base de datos, etcétera. ¿Está bien? Ya, sin embargo, acá, por ejemplo, para este tema nos pide hablar de dos tipos de datos que se encargan de guardar un conjunto de valores. Puntualmente existe una librería llamada DataFrame y una librería llamada Series, pero que son los dos más usados. Acá está, mira. Series y DataFrame. ¿Ya? Son conjuntos de datos que son más usados. Es como decir a nivel de Java es como decir un array list y colecciones. O es a nivel de Python como decir es una lista y una tupla, algo así. O sea, son comandos que te permiten manejar un conjunto de datos. ¿Dime? No se ve su pantalla. A ver. Ahora se ve. ¿Se logra ver? Sí. Ya, perfecto, gracias. Bien, entonces mire, acá hay dos conjuntos de datos, como comentaba, series y data frame. En realidad son tres. Son tres en realidad, ¿ya? Pero para este curso se va a ver solamente dos, que son los dos más usados. ¿Y por qué? Ahora lo comento. Dos comandos que te permiten manejar todo un conjunto de datos. ¿Está bien? Ya. Ahora, es como, si yo quiero más o menos comparar, es como Java, es como un array list y una colección, algo así. O es como en Python, de repente quiero trabajar con listas y tuplas, con listas diccionarios, así, ¿ya? Pero ahora, para manejar análisis de datos, hay que trabajar con dos conjuntos de datos, series y data frame, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Un objeto de tipo series básicamente es un objeto unidimensional. Es un objeto de una sola dimensión. Por ejemplo, quiero hacer mención a una columna de una tabla. Quiero procesar una columna de una tabla, no más. Entonces, para eso usamos series. Ya. Ahora, si yo quisiera manejar una estructura similar a una tabla, donde yo puedo tener n columnas y n filas, entonces para eso usamos data frame. Y probablemente ustedes se den cuenta, oye, entonces, ¿cuál es la más usada? En realidad, la más usada es data frame. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, pero también pues hay un tercer componente, que es el tema de panel, o panel, que es un objeto básicamente que te almacena conjunto de datos en 3D. Eso es, por ejemplo, para manejar
líneas de tiempo o en todo caso ubicación de objetos, quiero manejar GPS, mapas, etcétera. Para ello se usa, por ejemplo, el otro conjunto de datos llamada panel o panel, ¿ya? Pero como nosotros manejamos funciones estadísticas, vamos a hacer análisis de datos de archivos de Excel, de base de datos MySQL, y todo está estructurado en columnas y filas, por lo tanto la más usada es DataFrame. ¿Ya de acuerdo? Por lo tanto acá hay algunos ejemplos que hay que trabajarla con series, hay algunos ejemplos que hay que trabajarla con DataFrame. Ya, muy bien. Entonces, a ver, voy a compartir Python. Ya, muy bien. Entonces, a ver, para este segundo ejemplo, vean, voy a crear un segundo archivo, ¿ya? En el mismo proyecto nomás. Ejemplo 2, pero que corresponde ya a la semana 2, ¿no? Ya, por ejemplo, acá importo. Import, en realidad acá, pandas, import, np, ya está. Por ejemplo, acá, ¿cómo manejamos un objeto en una sola dimensión? Como aquí, mira, pd.series, ahí está, series. ¿Está bien? Abro paréntesis, por ejemplo, corchete, pongo un arreglo. A ver, supongamos, vamos a considerar, supongamos el número de meses. Supongamos, a ver, acá enero, ¿está bien? Por ejemplo, acá febrero, ¿está bien? Marzo, etcétera. Voy a considerar, por ejemplo, los meses del primer trimestre. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya me faltan los corchetes. Ya está. ¿De acuerdo? Ese es uno. Ya. Coma, se podría decir algo así como el nombre de la columna. Y ahora, sabemos que este es el índice 0, el índice 1 y el índice 2 a nivel de arreglos. Sin embargo, acá yo puedo usar, separado por la coma, puedo usar una propiedad index. Y es a través de index donde yo tengo la posibilidad de renombrarla. Index, corchete, y acá yo puedo trabajar con 1, 2 y 3. ¿Qué estoy haciendo con él? Estoy renombrando de tal manera que a cada elemento también se le considere no desde el índice 0, sino desde el índice 1. Acá, 1, 2 y 3. Si no se manejara esta propiedad index, empieza en 0. Ya, ahí tenemos una matriz o un arreglo de 3 valores. Ya, entonces acá simplemente vamos a imprimir toda esa información. Por lo tanto, todo lo que está procesando este objeto bajo una sola dimensión, lo voy a guardar en una variable. Imprimimos dicha variable. Ya, aquí tenemos ya, mira. Tenemos los meses y obviamente el índice. 1, 2 y 3. Ya, ¿está bien? Eso es básicamente series es para trabajar con todo objeto bajo una sola dimensión, una sola columna. Otra forma, mira, TD series. Paréntesis, por ejemplo acá, tranquilamente ahora puedo trabajarla como si fuera un diccionario, en Python. Ya, llaves. Acá, por ejemplo, coloco enero, que sería su campo, su valor clave, o su clave. ¿Está bien? Acá, voy a poner aquí, enero, 2 puntos, y acá consideramos su valor. Por ejemplo, acá voy a considerar las ventas de enero. ¿Está bien? Coma, acá, febrero, ¿está bien?
puntos y por ejemplo acá otro monto. ¿Está bien? Y por ejemplo acá le digo marzo, 2 puntos y otro monto. Ya, ¿qué estoy considerando ahí? Estoy considerando igualito un objeto bajo una sola columna donde lo estoy trabajando a nivel de un diccionario. Este es el campo clave y este es el valor. Campo clave, valor. Campo clave, un valor. Es como en Java a nivel de una colección. El campo clave y su valor. A nivel de paridad, ¿no? Su campo clave y su valor. Ya. ¿Estamos? Por lo tanto, acá todo ello lo vamos a guardar en una segunda variable, data 2, y acá nos encargamos de imprimir. Data 2. Ahí está. Tenemos todo lo que corresponde al primer objeto data y tenemos el segundo objeto. Ya, esa es la idea básicamente cómo se va manejando a nivel de series. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿cómo podría trabajarlo, por ejemplo, cómo podría trabajarlo a nivel de data frame? Mira, voy a trabajar, repito, que es un data frame es la que se va a encargar de manejar todo un conjunto de datos bajo en forma tabulada, columnas y filas. Por ejemplo, acá, mira, puedo declarar una variable, un arreglo ventas, igual llave, y por ejemplo acá puedo considerar acá el nombre. Supongamos acá le digo meses, 2 puntos. Y acá entre corchetes, por ejemplo, voy a poner acá enero. ¿Está bien? Inicialmente esto lo estoy trabajando con una regla, pero de ahí también voy a leer archivos de text, archivos de Excel, etcétera. Ya, por ejemplo ahí considero a enero. Ya, enero, coma, por ejemplo acá le digo febrero, coma, y acá le digo por ejemplo marzo. Ya, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un arreglo llamada ventas, igual llave, colocamos el nombre, un identificador meses, y acá coloco enero, coma febrero, coma marzo. ¿De acuerdo? Terminamos con los corchetes. Coma. Ahora voy a, por ejemplo, voy a colocar aquí monto. La venta del mes, a ver, supongamos monto. Acá me faltó el corchete, ¿no? Ya está. La apóstrofe. Monto. Ya. Acá, 2 puntos y colocamos el monto o la venta que representa al mes de enero. Monto por aquí, ¿de acuerdo? Coma, otro monto, coma, otro monto. Ya, tenemos ahí 3 montos que representan para cada mes. Todo eso se está guardando en el arreglo ventas. De manera tabulada. Primera columna meses, segunda columna monto. O sea, como si fuera ya una tabla. Entonces, perfecto. Ahora, ¿cómo leemos ese arreglo? Llamamos a pd punto y acá tenemos data frame. Data frame y leemos el arreglo. Ventas. ¿Está bien? Es decir, lo manejamos todo este conjunto de datos de manera estructurada, columnas y filas. Por lo tanto, acá lo trata como columnas y filas, de tal manera que todo ello se puede guardar en una variable. Vamos a poner acá data 3 y acá nos encargamos de imprimir. Print data 3. Entonces, se estará encargando de imprimir todas ellas. Mira, acá ya tenemos 1, 2 y 3. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que los primeros elementos
bajo una sola columna, una sola dimensión. En cambio acá ya tenemos de manera estructurada 2 dimensiones, columnas, filas. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Esa es básicamente la idea, ¿no? Obviamente, de ahí de esa manera se va trabajando con una serie de ejemplos más que corresponde a esos 2 temas, series y data frame. Más tarde voy a terminar de subir el video que corresponde a cada ejercicio, ¿ya? Para que ustedes solamente completen algunos que corresponde a esa guía. A ver, hasta ahí, preguntas, dudas, no quiero cansarlos tampoco. Preguntas, dudas. Una consulta, en el ventas es multidimensional, ¿verdad? O bueno, sí, entendí. Ya, lo que pasa es, a ver, acá series es una sola dimensión, una sola columna. Acá, ventas, o sea, series es una sola columna. Data frame es la que te procesa toda la información, pero en 2 dimensiones nada más, columnas y filas. Ya, si yo quiero manejar múltiples dimensiones, ya para eso sirve ya la estructura llamada panel o panel, que es ya para múltiples dimensiones. Una sola columna, una sola dimensión, series. 2 dimensiones, en este caso data frame. 3 o más dimensiones, panel. Pero ese panel se usa principalmente para GPS, para planos, ¿de acuerdo? Para imágenes donde hay que vectorizarla, hay que conocer posiciones de cada bit, de cada objeto linearizado, ya que ese tema, bueno, aún no se ve todavía en esa parte. Ahora, y tú dirás, ¿por qué manejamos, termino con esto, y por qué manejamos arreglos, no? Lo que pasa es que obviamente vamos a leer archivos, y esos archivos vamos a trasladarla en arreglos, y obviamente ese arreglo es la que te va a permitir, pues, servir como fuente de datos para hacer un análisis exhaustivo bajo un algoritmo. Entonces, por ahí no se va a interpretar mal, oye, pero estamos viendo ya un arreglo, ¿no? Es cierto, ¿no? Un arreglo, ¿para qué sirven diversos tipos de datos acá a nivel de Python? Porque te va a servir para manejar más adelante el tema de algoritmos. Son los algoritmos que forman parte de Python para el tema de análisis de datos. A ver, no sé si te corté, pregunta por favor. A ver, pregunten, dudas. Y estuve preguntando, creo que le corté la pregunta que estuve haciendo. Sí, profesor, ya entendí la diferencia entre series y data frame y panel. Y panel ya que, bueno, en realidad puedes investigarlo un poco más, pero en este curso no se ve. ¿Está bien? Ya, pero es un tema interesante que ya está asociada con mapas, ubicaciones, con imágenes, etcétera. Ok, muchachos, a ver, ya en el video también voy a tener que poner algunos ejemplos que manejen también medidas de tendencia central, un poco de repasando la media aritmética, media ponderada, mediana, la moda, etcétera, que varianza, ¿no? Desviación estándar, que es la que te van a permitir hacer cálculos estadísticos, ¿no? Y a eso está enfocado, porque tú dirás, oye, a ver, por ejemplo, ¿no? Digo, con Python, bajo este curso de inteligencia de negocios, voy a predecir. Por ejemplo, voy a predecir si un cliente me va a volver a comprar o no me va a volver a comprar. Y para eso, obviamente, yo tengo que tener data de clientes. Y eso podría estar en un archivo de texto, en un Excel,
en una base de datos, MySQL, Oracle, no importa la fuente de datos. ¿Ya, de acuerdo? Y si yo voy a predecir, oye, repito, quiero predecir si un cliente va a comprar o no va a comprar. Pero además quiero saber cuál es la probabilidad de compra, cuál es la probabilidad de no compra. Y si hablamos de probabilidades, hay que manejar funciones estadísticas. Y para el tema de funciones estadísticas tiene que ver bastante el tema de varianza, desviación estándar, la moda, cuartiles y todo ello, ¿no? Probablemente es que me permita recordar este curso un poco de lo que ustedes veían, creo, en un curso de cálculo, si no me equivoco. ¿Ya? Y algo importante, que los algoritmos te va a permitir manejar todo, ¿no? O sea, funciones que se encargan de hacer todo el análisis. Tú no tienes que implementar, desarrollar nada. Solamente haces uso de las funciones que ya se encargan de hacer por sí solas todo. Solamente hay que pasarle parámetros y hay que guardarla en variables o tipos de datos de acuerdo a la información que devuelvan. Ese es nuestro trabajo básicamente. Llamar a las funciones, saber para qué sirve la función y qué parámetros requiere. Y una vez que le pase los parámetros, saber qué tipo de información devuelve. Por lo tanto, conociendo el tipo de información que devuelve, tenemos que saber guardarla en un objeto de tipo series o en un objeto de tipo data frame. Ya, a ver, dudas, por favor, consultas. Entonces, en este curso se va a ver bastante, y a cada rato vamos a ver las funciones estadísticas, las medidas de dispersión, varianza, cuartiles, coeficiente de correlación. A ver, soltamos una pregunta así libre. ¿Ustedes recuerdan para qué servía regresión en estadística? Siendo más claros, ¿para qué servía regresión lineal o simplemente regresión en estadística? Para poder reconocer los antecedentes previos. Ah, claro, va por ahí, así es. Y si yo conozco los antecedentes previos, tranquilamente puedo conocer la relación causa-efecto entre dos variables, ¿no? Entre dos o más variables. Claro, y puede ser una causa de predicción hacia posibles resultados, Así es, claro. siguiendo patrones de acuerdo a lo que ya has podido ver en el pasado. Así es, ¿no? O sea, yo analizo los antecedentes y de acuerdo a eso hago un cruce de variables y puedo conocer la relación causa-efecto, ¿no? Que sirve para predecir también. Así es, a esto está enfocado básicamente el curso. Y como ven, lo único que yo voy a hacer es, en líneas generales, en palabras sencillas, es, ya, perfecto, voy a leer un archivo plano, de repente así como lo he leído acá, o puedo leer un archivo de texto, una base de datos, etcétera. Toda esa información, en función del cálculo que se va a hacer, se va a guardar en un objeto de tipo series y probablemente la más usada, en un objeto de tipo data frame. Perfecto, tengo toda esa información, hago uso de funciones estadísticas, ¿está bien? Funciones estadísticas similar a lo que dice en el ejemplo 1. Y una vez hecho las funciones estadísticas, voy a manejar algoritmos. ¿Y qué son los algoritmos? Técnicas de análisis, que se van a encargar de hacer un análisis exhaustivo de tu data. ¿Y eso técnicamente qué son? Métodos, funciones que se encargan de hacer ese tipo de cálculos. O sea, esos algoritmos técnicamente son métodos, son funciones, donde lo único que yo voy a hacer es pasarle parámetros, conocer qué tipo de información devuelve y de acuerdo a eso procesarlo. Y eso es todo. Ya, ok. Dudas, consultas, hasta ahí.
Ya, a ver, hasta ahí voy a, para la asistencia voy a tomar una foto, un momento. Ya está, ¿de acuerdo? Bien, muchachos, entonces, hasta ahí hemos terminado la clase y esta segunda parte que corresponde a este curso, en media hora voy a terminar de subir el video, ya, termino de subir el video que corresponde a algunos ejercicios más de estos dos temas. También tanto por ahí, tanto de la semana 1 como de la semana 2. Algunos ejercicios más para que eso les sirva de guía y lo puedan desarrollar. De repente 1 o 2 ejercicios que está planteado en su guía. Es decir, voy a coger algunos ejercicios que están en su guía, algunos los desarrollo y algunos los dejo para que ustedes logren terminar. ¿Ya? Y recuerden eso hasta el día domingo. Y eso va a ser para cada clase, ¿ya? Para cada semana. Sí, Solo una consulta. dime. El tema de las evaluaciones va a ser como normalmente presencialmente lo daba un día antes de que inicie la clase. El tema de los laboratorios. ¿Ya? Siempre se va a entregar un día antes que comience la clase. O sea, quiere decir que de repente máximo hasta el jueves a las 2. Claro, o sea, lo que pasa es que, pero como ahora, en teoría tenemos un poquito más de tiempo, bueno, en teoría, ¿no? En teoría, porque cada uno de nosotros tenemos diversas responsabilidades, así no salga de casa o salga de casa por horas, pero igual hay responsabilidades, ¿no? Cada uno tenemos nuestras responsabilidades, por esa razón, no se está dejando mucho tiempo, en realidad hasta el día domingo, se está dejando hasta el día domingo nada más, pero así, con sinceridad, requiere más tiempo, apelando a su sinceridad, ¿no? Se requiere más tiempo para que desarrollen cada guía. Sí. ¿Por qué? A ver, coméntame, Panduro. Profesor, disculpa, perdón que le recuerdo a mi compañero, pero las de la otra semana comienzan todas las clases normales, virtuales, y quiere decir que todos vamos a tener igual trabajo, como que Ya. supere presencialmente. Ya, Así que entiendo. en este caso, yo opino que de repente podríamos llevar la misma temática que normalmente lo llevamos presencialmente. Bueno, no sé si todos están de acuerdo en esa parte. Sí, perfecto, por mí no hay ningún problema, entonces vamos a considerarlo de esa forma, pero no se olviden, por favor, no se olviden que a veces, ¿no? Cuando se deja demasiado tiempo, a veces nos olvidamos y ya se nos pasa el tiempo para seguir la práctica, ¿ya? Entonces, no se les vaya a pasar la fecha y todo bajo el Canvas, por favor, ¿ya? Entonces yo lo voy a configurar para que cada guía lo desarrollen hasta el día jueves, ¿no? Hasta el día jueves. De tal manera que se habilita el viernes en la mañana, la segunda guía igual tienes 7 días. ¿Ya? ¿Ok? Hasta ahí quedó claro, ¿no? Sí, profesor. Ya. Ok. Otra duda, por favor, otra consulta. Ya. Ok, muchachos. Entonces, ahí nos quedamos. Revisen el video que más tarde lo voy a terminar de subir. Ya. Y cualquier cosa, por favor, tienen el Canvas, tienen el correo electrónico o de una manera más rápida, y de repente, como comentaba al inicio de las clases, que probablemente ustedes tengan un grupo de WhatsApp. Si a ese grupo le agregan, o en todo caso,
creen otro grupo, por favor, otro grupo, y ahí me agregan. Ya, les pediría, por favor. Sí, profesor, eso quiere decir su número. Ah, ya, perfecto. Ahí. 998. ¿Lo puede poner en el chat, 07. profesor? Sí, ahí está. 08. Ya, con respecto a Ponte, no sé si entendí tu pregunta, es con respecto a la asistencia. Ya, precisamente la asistencia es lo que en este momento, bueno, acá este software tiene la posibilidad de grabar, voy a grabar esta clase, se está grabando la clase y también lo voy a subir a YouTube. También tiene la opción de conocer los participantes que han ingresado, o sea, guarda todo. Pero para estar accediendo, hay una serie de pasos para acceder a ese archivo. Una forma rápida que yo hago, le tomo foto a los integrantes. Acá. ¿Ya? Le tomo foto y eso es lo que lo paso al sistema de notas, al sistema de asistencia. ¿Ya? Y para eso es importante, por favor, que ingresen con su nombre y con su apellido. Que aparece su nombre más o menos, por ahí busco, ¿no? En la lista, pero igual para que me faciliten nombre y apellido, por favor, ¿ya? Para la próxima ingresen de esa manera. Ya, ok. Entonces, dudas, por favor, consultas. Ya, ok. Listo, muchachos. Cuídense. Nos vemos el próximo viernes. Ya, ok. Hasta luego.